Buenos días, mi nombre es Juan David Jiménez y a mí me correspondió la exposición de los impugnadores de Hegel. El primero de ellos, Johann Friedrich Herbart, era pues un psicólogo y un filósofo. Herbart dice que debido a que hay muchas cosas que pueden ser afirmadas de los objetos, eso implica que precisamente la independencia del sujeto con respecto del objeto. Y por ello pues se contrapone a la visión hegeliana. Sí, él contrapone el idealismo hegeliano con su teoría realista. Considera que la filosofía es metafísica y debe dedicarse a la elaboración de conceptos que hagan comprensibles las sensaciones de los sentidos. Para Herbert, el punto de partida de la pregunta por la realidad es la duda, y la lógica es necesaria para determinar la objetividad de lo pensado, porque permite la evaluación de su contenido. Herbart considera que la lógica, si bien no es una ciencia en sí misma, debe ser parte de la filosofía porque ayuda a valorar la relación entre proposiciones, entre diferentes proposiciones. Páselo. Johann Herbart, reduce básicamente la actividad mental a representaciones. Él considera que todo lo que hay en nuestra mente son representaciones. Para Herbert, las representaciones son fuerzas, es decir, actos de autoconservación del alma. Para él, las representaciones que tenemos a partir de la realidad implican necesariamente un acto de autoconservación del alma, que para él pues también implica que demuestran que el alma existe y que el alma eh, es, digamos, pues su existencia, confirma la existencia del alma. Las representaciones pueden ser opuestas o compatibles entre sí. La existencia de las representaciones fundamentan el conocimiento del alma, lo como decía, que pues justifica la existencia del alma. Y debido a que el análisis de la vida mental lleva al conocimiento del alma, la indagación por la realidad implica una inteligencia ordenadora. Así como el análisis que hace o a la conclusión a la que llega es que el alma, el hecho de que podamos examinar nuestra mente y encontrar que el alma existe, y pues eso implica que también que el estudio de los fenómenos naturales también implica la existencia de Dios como inteligencia ordenadora. Siguiente. Otro de los impugnadores es Adolf Trendelenburg, que es un crítico de la dialéctica. Él lo que hace, él pues básicamente lo que considera es que Hegel comete un error al querer equiparar la lógica, una contradicción lógica con una oposición real. Básicamente pues lo que dice Trellenburg es que eso no tiene nada que ver, porque no se puede pensar que de una contradicción lógica va a priori puede surgir, puede predecirse una oposición real, porque la oposición real debe comprobarse eh, a través del empirismo, básicamente. O sea, hace falta la comprobación de que en efecto hay una oposición real, y no se puede suponer que puede equipararse una contradicción lógica a una oposición real. O sea, Hegel relacionó dos cosas que para Adolf no tienen nada que ver y que por ende pues son contradictorias. Considera que el error de Hegel radica en equiparar en equiparar una contradicción lógica. Considera que el error de Hegel radica en equiparar que una contradicción lógica puede ser el punto de partida para establecer una oposición real. Eso está mal escrito. Para él, ello no es posible dado que la contradicción lógica y la oposición real no tienen nada que ver. No se puede determinar a partir de una contradicción lógica una oposición real, puesto que las oposiciones reales deben conectarse empíricamente, o sea, debe comprobarse. No puede predecirse a partir de una contradicción lógica. La lógica no sirve para eso, no es una ciencia que ayuda a predecir.
a partir de sus proposiciones. Siguiente. Siguiendo con la exposición, también pues está la crítica psicologista Hegel, que es realizada por Jacob Fries y Edward Benecke. Jacob Fries se opone a la concepción de Estado de Hegel y creía que en la historia no hay progreso y que la filosofía debía dirigirse al autoconocimiento. Y Edward Benecke consideraba que la psicología, como ciencia que estudia las leyes del alma humana, debía ser tomada en cuenta para comprender conceptos filosóficos, puesto que estos se han formado en el alma. Jacob Fries, él considera que la sociedad postula un modelo de sociedad liberal opuesta al modelo de Hegel. También considera que pues, el conocimiento filosófico debe redirigirse hacia la psicología, y al igual que Edward Benecke, que básicamente pues, en lo que coinciden es que el conocimiento filosófico, al formarse en la mente, implica un estudio de la filosofía, un estudio de la psicología, porque la psicología sabe cómo funciona la mente y ha establecido las leyes del funcionamiento de ella. Por eso pues el conocimiento psicológico de cómo funciona nuestra mente ayuda a entender los conceptos filosóficos. Entonces hace falta precisamente, según ellos, pues un abordaje psicológico de la filosofía. Siguiente. También pues dentro de los impugnadores se encuentra Schopenhauer. Schopenhauer considera que Hegel pone la filosofía al servicio de sus intereses personales y del Estado. Pues lo que critica básicamente es que Hegel no está comprometido con la verdad, eso es lo que dice Schopenhauer. Hegel no se preocupa por la verdad. Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig. Se licenció en filosofía en la Universidad de Jena en 1813. Se marcha a Berlín y permanece allí hasta 1831, huyendo de la peste. En Frankfurt permaneció hasta su muerte en 1860. Allí escribió La voluntad de la naturaleza y los dos problemas fundamentales de la ética. Entonces, pues, en este momento, cuando se marcha a Berlín, Schopenhauer llega a la universidad donde también trabaja Hegel como profesor, y pues básicamente pues hay como una especie de conflicto entre ellos. Schopenhauer se opone a la visión de Schelling y a la visión de Hegel, no le gusta, y pues da sus clases a la misma hora que Hegel, pero Hegel era más famoso, más conocido, y pues a veces las clases de él no solo habían poquitos, sino que también a veces terminaban durante la clase yéndose a la clase de Hegel. Sí, entonces él pues tiene como un sueño en el que le revela la peste y él se va huyendo de la peste. O bueno, el sueño no dice que era una peste, sino que algo malo iba a pasar. En ese momento pues él no era muy conocido, y en Frankfurt, donde escribe sus obras posteriores, es donde gana un poco de fama común, ¿sí? Siguiente. Entonces, Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, esta es la obra de él, escrita en 1831, sin mucha fama al principio. Pues lo que dice Schopenhauer es que el mundo no existe de forma independiente del sujeto, sino que el mundo inmediato que percibimos es un conjunto de representaciones condicionadas por las formas a priori de la conciencia, el tiempo, el espacio y la causalidad. La causalidad consiste en las relaciones de los objetos, entre los objetos, en el que uno es causa y el otro efecto. La relación de causalidad de los objetos constituye su realidad. La causalidad implica necesidad, y para Schopenhauer hay 4 necesidades que estructuran el mundo de la representación: necesidad física, lógica, matemática y moral. Entonces, para Schopenhauer, la causalidad implica entender el mundo como un fenómeno, entender el mundo
como una representación fenomenológica. Y la causalidad es básicamente las relaciones que hay entre los objetos. Sí, y pues esa es su realidad, la realidad de los objetos sensibles. Para Schopenhauer, el hombre como fenómeno, en este caso, que implica pues la necesidad, es un hombre impulsado pues precisamente por su voluntad, por lo que desea, porque pues la necesidad implica en este caso en el hombre un objeto que él desea, ¿sí? Pues también Schopenhauer está muy en la línea de Kant en este sentido. Él también considera que en efecto el espacio y el tiempo son formas a priori de la conciencia, y pues que la causalidad, según él, que él reduce todas las categorías de Kant a la causalidad, pues es básicamente consiste en la relación entre los objetos. Siguiente. La voluntad en Schopenhauer. Es una entidad que se manifiesta en todo cuanto sucede. La realidad es una representación y en este contexto una apariencia de la voluntad. La voluntad es la esencia del mundo, justifica la existencia de la realidad y como tal no puede manifestarse, es eterna, no tiene objetivo y es irracional. La voluntad es insaciable y produce la constante lucha entre los elementos que quieren dominar la realidad. Para Schopenhauer la voluntad es el noumen, es lo que no se puede conocer. Sin embargo, él considera que sí se manifiesta, porque la voluntad está en todo. La voluntad es eterna y está en todas las cosas, está en todos los fenómenos naturales. Y la manifestación de los fenómenos naturales implica la existencia pues, de la voluntad, su constante influencia sobre la realidad y sobre el hombre. Sí, entonces en ese orden de ideas, pues él considera que la voluntad del hombre, entendida pues como los deseos, es lo que lo rige a él, lo que lo lleva a actuar básicamente hasta este momento, ¿sí? Y que pues esa voluntad es una manifestación pues pequeña, porque pues es un concepto, pues es una analogía, ¿no? Como el mundo funciona a partir de la voluntad del hombre, también funciona, y pues también la voluntad, el hombre también funciona pues en base a su voluntad como un fenómeno que pues básicamente el acto volitivo lo que hace es pues demostrar, constatar precisamente que nos movemos en torno a las necesidades, ¿sí? En torno a un objeto que queremos tener o a la acción que queremos tener para obtener cierto objeto o cosa o sensación a cambio. Sí, entonces también este es el punto de partida del pesimismo un poco de Schopenhauer. Siguiente. Siguiendo con el pesimismo, pues después de la voluntad, Schopenhauer considera que el hombre vive entre la necesidad y el tedio, como mencionaba, debido a que si el ser humano satisface sus necesidades y obtiene lo que quiere, ello no le proporciona satisfacción y desea algo nuevo. En medio de la necesidad y el tedio, el ser humano está condenado a la tristeza. Puede llegar a hacer mucho daño a los demás por gusto y se encuentra a merced de su voluntad. Entonces, básicamente, eso es como un pequeño, no sé, declaración, podría decirse, del pesimismo en el Schopenhauer, porque él considera que precisamente como el hombre como fenómeno que es, él está condenado a todo eso precisamente debido a su voluntad, debido al hecho de que siempre necesita, siempre está en busca de algo. También el hombre es cruel a veces, es el único animal de la especie o ser que hace sufrir a los demás solo por querer hacer sufrir a los demás, básicamente. El arte, el arte lo que hace es, pues, según Schopenhauer, es como, pues, o sea, en torno a la pregunta, ¿no? La pregunta por cómo deshacerse de pronto de la voluntad o cómo, y que pues implica también suprimir el dolor de la vida, Schopenhauer postula el arte.
¿sí? Ver cuadros, la música, la poesía y la tragedia permiten liberarse de la voluntad, dado que la suprimen y el ser humano se convierte en un ojo contemplador. Desafortunadamente, el disfrute de las composiciones artísticas es momentáneo y ocasional. Y también postula la ascesis como una forma de deshacerse de la voluntad. Amar es equivalente a compadecer y aunque pueda ayudar a eliminar el odio entre individuos, sigue habiendo dolor en la vida, que pues es básicamente lo que él da como punto de partida para en ese orden, pues en esa línea de querer, por ejemplo, pues suprimir la voluntad, que en efecto no debemos ver a los demás como iguales necesariamente, sino verlos como personas que también están condenadas pues al tedio y a la necesidad, y pues como tal lo que implica eso es, pues, es un compadecimiento de ellos. Entonces amar en ese sentido es compadecer. La ascesis permite el desprendimiento total de la voluntad, por ello es la única manera de salir de la dinámica de la necesidad y el tedio y eliminar el dolor. Para Schopenhauer, básicamente, la ascesis es la única manera. La ascesis se entendía pues como el desprendimiento total de la voluntad, y que pues él considera que solo alcanzan pues algunos monjes que se desprenden totalmente. Por ello pues acciones como la pobreza voluntaria, también por ejemplo el entregarse totalmente a Dios, es algo que él considera que suprime la voluntad, y aunque en efecto pues el mundo sigue siendo un producto de la voluntad, todos los fenómenos, el ser humano se desprende de ello y puede desprenderse del dolor. Y en este sentido, como venía diciendo también, pues el hombre deja de ser un fenómeno. Cada vez que se desprende de la voluntad, o toda vez que se desprende de la voluntad, deja de ser fenómeno, y pues eso en cierta medida pues implica precisamente eso, la eliminación de la voluntad y por ende la eliminación del dolor. Siguiente. Y pues siguiendo con los impugnadores está Søren Kierkegaard, poeta cristiano, nació el 5 de mayo de 1813. La vida de Kierkegaard se caracterizó por su melancolía y su dedicación a experimentar y reivindicar el verdadero cristianismo. La relación de un año con Regina Olsen, con la que estuvo a punto de comprometerse, lo marcó el resto de su vida. La relación con su padre fue mala, puesto que se opuso a su orden de convertirse en pastor. Entonces, Kierkegaard, esto es como pues, un poco de la vida de él, un poco de lo que fue su vida, y él, pues, lo de Regina Olsen, pues básicamente fue como ellos fueron novios y él le dijo, cuando se iban a casar, dijo que no, porque pues él era un melancólico y ella pues le dice que ella pues puede hacerse cargo de un melancólico, y pues él dice que no, él pues no se casa con ella, luego ella pues se casa y tiene un hogar, y él pues dice que el resto, todas las obras que él escribe de ahí en adelante pues estaban dirigidas también a ella, él nunca la olvidó, ¿sí? Y pues también él se opuso a la orden de convertirse en pastor, él no quería, y pues decidió estudiar más bien filosofía, Kierkegaard. También pues él vio a su papá maldecir una vez de Dios, y también el papá tuvo como una relación, o sea, tuvo sexo con una mujer antes de casarse, y eso también pues es algo que Kierkegaard recuerda, ¿sí? Como pues un acto de desobediencia a Dios. Siguiente. Las obras, el concepto de ironía en 1842, Temor y temblor, 1843, el concepto de la angustia, 1844, etapas en el camino de la vida, en el 45, y la enfermedad mortal en el 49. Su pensamiento es totalmente religioso. Sí, digamos, sí es religioso, sin embargo, pues la primera parte de las primeras obras como seudónimo
em, él no es expresamente religioso. Por ejemplo, Kierkegaard, en ese primer momento, en esa etapa de pseudonimia, él no es totalmente cristiano y tampoco puede interpretarse esos libros como, pues, o sea, no puede sacarse la conclusión de que él conscientemente había escrito eso para, pues, luego compaginarlo con su creencia cristiana. Sí, los libros de los seudónimos ofrecen, pues, un análisis muy exhaustivo de un poco de las condiciones de que él vio y que, pues, él se dedicó a escribir, sí, al respecto. Entonces, no es, en ese sentido, pues, su primera obra no podría considerarse como religiosa, estrictamente hablando, porque, pues, es seudónima y él tampoco se adscribe al posicionamiento de sus personajes, a los personajes que él crea. Entonces, pues, es religioso, pues, un poco después de que ya introduce su idea de cristianismo en su obra y en su vida. ¿Sí? Su pensamiento es totalmente religioso, pues, no totalmente. El individuo, Dios y la relación del individuo con Dios son los estandartes de sus obras y las temáticas que aborda en ellas. Siguiente. Para Kierkegaard la existencia del individuo no es conceptual y es fundamental, ahí se opone a Hegel. La filosofía debe preocuparse del individuo de forma que éste se reconozca a sí mismo, de ahí que el desplazamiento de la existencia individual por la conceptual sea inaceptable. La verdad cristiana se acepta, solo se debe creer. Por ende, la justificación teológica del cristianismo es innecesaria. La verdad está dada por Dios. La creencia en Dios implica un aislamiento a causa de la creencia, puesto que ésta debe ser asumida por el individuo. Entonces, para Kierkegaard se opone, pues, a la existencia conceptual, porque, pues, él considera que, a diferencia, pues, de las especies, el individuo en la especie humana está por encima de la especie. También él considera que, la verdad cristiana, que es entendida, pues, como Dios y, pues, que implica, pues, un cambio de vida, él considera que no tiene nada que ver, pues, que no es necesaria porque el cristianismo, la creencia, el acto de creer no es lógico, no tiene que ver con la filosofía, por ende, pues, él tampoco busca una justificación teológica. Sí, él admite, pues, digamos, lo ilógico que es la creencia en sí misma, pero también querer justificarla con métodos racionales. ¿Sí? Hay que creer simplemente, eso es lo que dice Kierkegaard. La creencia de Dios implica un aislamiento a causa de la creencia, puesto que esta debe ser asumida por el individuo. Aislamiento en tanto que nadie puede tomar ese lugar de la persona. Por ello, pues, es como, más bien, aislamiento aquí implica que es intransferible. Cada persona debe hacerse responsable de sí mismo y por ello, pues, está aislado. La creencia implica precisamente esa intransferibilidad. Siguiente. Siguiendo con Kierkegaard, el individuo debe someterse totalmente a Dios, como venía diciendo. Su poder en tanto que eterno de Dios y todopoderoso constituye la autenticidad del cristianismo. Ante Dios no puede fingirse, fingirse nada. En este orden de ideas, el propósito de Kierkegaard era el de experimentar el cristianismo. Para Kierkegaard el devenir es posibilidad, como tal, puede resultar en cualquier cosa. La angustia consiste en la consideración de posibilidades peores que la realidad. La desesperación la desesperación es no aceptar la procedencia de Dios como humano, y según él la fe en Dios hace que el cristiano entre en conflicto con el mundo y permite prepararlo para la vida eterna. Entonces, para Kierkegaard, el individuo debe obedecer totalmente a Dios y, pues, ello implica, pues, una entrega total. Para Kierkegaard es una redención total. Digamos, por eso él considera que es necesario y que, pues, que en cierta medida la existencia de nosotros debe estar
regida por Dios. Eh, para Kierkegaard, la angustia consiste pues en básicamente pensar en que va a haber cosas peores y que precisamente eso es una causa de angustia. Básicamente también la angustia viene pues con el darse cuenta de la redención, de que uno tiene que convertirse al cristianismo, porque pues al final vivió una vida totalmente falsa para Kierkegaard. El verdadero yo viene a relucir, viene a aparecer cuando uno se redime de ese, de esa, de ese yo anterior que no es el verdadero yo y que pues hace falta precisamente una redención que él encuentra en el cristianismo. Sí, por ello pues el cristianismo tiene esta característica de redención que él considera que es necesaria porque como humanos no somos desde el primer momento lo que debemos ser, sino que somos una tarea a cumplir y como tarea debemos hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestras creencias, de nuestra existencia. Por ello, pues, antes de, 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 de que surja el verdadero yo, eh, nuestra existencia anterior es, digamos, o sea, esa anterior existencia implica precisamente la redención porque nosotros no venimos, eh, el ser humano es una tarea, la existencia es una tarea y por ende pues tenemos que responsabilizarnos y asumir la posición que tenemos frente a la realidad y por ello pues nosotros no venimos predestinados a ser nuestro verdadero yo, sino que pues es una cuestión de redención y eso es doloroso en sí mismo, es doloroso porque primero pues para admitir, hay que ser humilde para admitir que uno no fue uno mismo y mucho más para también rendirse y obedecer totalmente a Dios. Entonces también eso es triste, por eso también angustia en esa conversión, porque pues es una, estamos tristes porque nuestra vida anterior es la causa precisamente de un perdón que no nos podemos dar nosotros mismos y que nos da Dios. Sí, por eso también es triste esa conversión. Eh, según la fe, según él, la fe en Dios hace que el cristianismo entre en conflicto. Básicamente, pues lo que él quiere decir es como que el hecho, por ejemplo, de que una persona se convierta hace que entre en conflicto con el mundo. No necesariamente como odiar, sino que esto se entiende como una preparación para la vida eterna. ¿Sí? O sea, es como una preparación para la redención máxima. En este caso, pues ir al cielo. Sí, entonces el tedio de la realidad es como una señal de que usted está listo para la vida eterna que Dios le va a dar. Siguiente. Con respecto de la ciencia, Kierkegaard se opone a la apologética científica. La ciencia no lleva a Dios, no tiene importancia. La actualización de la ciencia se opone a la estabilidad cronológica de la ética y el estudio de las ciencias naturales es incompatible con conocerse a sí mismo, puesto que este no es su objetivo. Entonces lo que dice Kierkegaard es que pues él sí postula esto en detrimento pues, del conocimiento objetivo y postula pues su verdad subjetiva, que es básicamente pues asumir el conocimiento como algo que debe implicar un peso existencial, debemos asumir el conocimiento y que ello tenga un impacto en nuestra vida. Eso es lo que dice Kierkegaard, por eso pues el conocimiento objetivo de escuela, de reunir información, de recordar cosas, para él no es importante, sino que lo importante es precisamente que nuestro conocimiento tenga que ver con nuestra existencia, con nuestra vida, ¿sí? Que tenga que ver con lo que vivimos, con lo que somos también. Por ello pues es incompatible el postulado de la ética, con la estabilidad cronológica de la ética, porque para Kierkegaard, el hombre ético, básicamente lo que hace es, el hombre ético
se elige a sí mismo, eso es lo que Kierkegaard dice, pero se elige a sí mismo en su modo eterno, en su forma eterna. Para Kierkegaard, la eternidad en ese sentido es como esa autenticidad y esa estabilidad en detrimento o en contraste a la inmediatez de lo que se es antes de elegirse a sí mismo. Para Kierkegaard, elegirse a sí mismo implica precisamente pues, la redención cristiana, sí, la conversión a Dios. Y pues eso implica pues, un compromiso ético, porque cuando uno se elige a sí mismo, como mencionaba, usted debe asumir su conocimiento ético y vivir a partir de eso. Entonces, esto para Kierkegaard es lo que es eterno. Es eterno en tanto que opuesto a la inmediatez de la vida anterior. De la vida anterior es que implica la inmediatez. La inmediatez está implicada precisamente en el deseo de objetos, en el deseo banal de cosas y el querer obtener algo siempre. No, o sea, la relación, como decía Schopenhauer, de que pues uno actúa en pro de un objeto. Entonces, para Kierkegaard esto es incompatible con la eternidad porque, en ese sentido, porque la eternidad implica una estabilidad. O sea, todo lo que está alrededor mío no determina lo que soy, sino yo, cuando me elijo a mí mismo, determino lo que soy. Cuando me posiciono como hombre ético o como ser humano ético, determino lo que soy sin importar que haya alrededor mío, que pues sería como la vida anterior. Entonces, para Kierkegaard precisamente esta estabilidad cronológica, que básicamente implica pues para él, que él lo llama eternidad, es lo que es incompatible con la ciencia. La ciencia no tiene nada que ver con el individuo, sí, no tiene nada que ver con el individuo y está en constante actualización. Y para Kierkegaard no es importante tampoco porque no tiene nada que ver con la existencia. Sin embargo, la ética sí, porque pues configura la forma en que vivimos como seres humanos. Entonces, y creo que pues eso es todo por Kierkegaard. Y pues la bibliografía, pues obviamente pues no incluí el libro de Giovanni Reale, pero pues esa es la base principal y estos son pues como artículos que leí para pues hablar de Kierkegaard sobre todo. Y pues eso es todo.